Vamos a podar ahora un pre-bonsai de morera. Como sabéis, las moreras, prácticamente los frutos son muy poco vistosos, todo y que los frutos de esta variedad, que es la Morus alba, que son un poco rosaditos, también tienen un momento que hace bonito en el árbol, pero no se cultivan las moreras por el fruto, sino un poco por el porte, por la rama fina que llegan a hacer y así, ¿no? Como veis, este árbol se ha cultivado durante bastante tiempo, cosa que vemos por los tramos que ha habido arrugados, la base que está bastante bien. Justamente estas ramas de aquí, por ejemplo, que normalmente tendríamos que cortar, pero están muy bien porque estas ramas solo que tocan en el suelo vuelven a enraizar. La morera enraiza muy fácilmente, en cambio le cuesta bastante cerrar los cortes cuando está en maceta. Por eso esta morera que veis tiene muy pocos cortes grandes. Aquí quizás el corte más grande que hay aquí, pero es un corte pequeño, lo que quiere decir que nos ha llevado bastante tiempo de formarla aquí en Mistral. Ahora lo que haremos será un poco corregir, como la mayor parte de los árboles de hoja caduca, intentar que brote por detrás, intentar que funcione bien, y si miramos un poco el detalle de las ramas, luego veremos que la morera se comporta un poco diferente de los demás, porque otros árboles de hoja caduca, como las higueras, tienen una yema terminal muy fuerte, y en cambio la morera por sí sola ya forma yemas bastante gruesas cerca de la base de las ramas. Lo que quiere decir que ramificar una morera va a ser mucho más simple que ramificar una higuera o incluso un manzano. O sea, es un árbol que se ramifica muy fácilmente. Es muy fácil de trabajar. Antes de poder, quiero enseñaros también. Fijaros que hay dos sistemas de trabajo. Un sistema de trabajo es crear las ramas a base de poda, pero en esta morera veis que hay 2 o 3 ramas que se han alambrado. Esto ha permitido darle un poco de dimensión, ¿no? No está mal, pero en el caso este de aquí, por ejemplo, veis, la rama alambrada está ya doblada por una rama que ha salido por poda. En este caso lo que haremos será que eliminaremos toda la rama esta alambrada. Y podemos pensar, bueno, ¿y para qué ha servido alambrar? Pues bueno, es bastante simple. Si hubiéramos dejado crecer esta rama hacia arriba, nunca hubiera brotado por detrás y nunca hubiera formado una rama fina cerca de la base como lo ha formado aquí, ¿veis? Aquí hay una parte que se ha podado. O sea, lo que hemos conseguido con esto es dirigir la fuerza del árbol sin tocarlo demasiado. Como veis, solo se alambraron 2 o 3 ramas en las partes más difíciles para asegurar la continuación. Estas ramas de aquí, aunque tienen un poco de marca, esta marca va a desaparecer, o sea que las podemos dejar, están bastante bien situadas. En cambio esta de aquí, que está muy mal situada, la eliminaremos. Como también decimos, este no es un momento de hacer una poda de construcción del árbol, sino de distribuir la fuerza. Pero en este caso, esta rama, que no va a servir absolutamente para nada, si la cortamos, dejando incluso un pequeño pedazo, luego ya ajustaremos al final del invierno, así aseguramos que la morera quede bien. Fijaros que al dejar el tramo este, aunque se secara un poco de corteza cerca del corte, no pasa nada porque hay bastante distancia entre el corte que hemos hecho y la base de la rama. Con esto aseguramos que al final del invierno podemos ajustar el corte e intentar cerrar bien la herida. Cosa que, como ya os he dicho, a las moreras les cuesta un poco más que a otros árboles de hoja caduca. Como veis, esta es la rama que hemos cortado. Fijaros que esta rama prácticamente no hacía nada, teniendo esta de aquí, o sea, la podemos sustituir perfectamente. O sea, simplemente lo que hemos utilizado es dejarla crecer, doblarla, bajarla. Toda esta punta, ya veis, o sea, es una punta que no es nada bonita, y la hemos sustituido. En cambio, estas ramas de aquí, si os fijáis, están bastante bien situadas y no tenemos aún sustitución. En todo caso, podríamos cortar esta punta, pero lo único que haríamos sería debilitarla. Esperaremos más tiempo, acabaremos de formar la parte de arriba
con lo que frenaremos los brotes de la parte alta del árbol, que son los más fuertes, y iremos dando fuerza a esta rama para un día poder podarla y rehacerla con brotes nuevos. Este brote está bien, pero normalmente tendríamos que tener un brote por esta parte de aquí para poder rehacerla perfectamente. No lo tenemos. En una rama que no es de las más altas, no vamos ahora a cortar de esta manera, ni es el tiempo, ni es la técnica adecuada. O sea, ahora lo que vamos a hacer es reducir la medida de las ramas y, si podéis ver un poco en detalle, fijaros, por ejemplo, lo que os decía de esta rama. Fijaros que los brotes de las yemas de la punta son bastante pequeñas. Vamos bajando, la medida de los brotes es casi igual o incluso en algunas partes un poco más grande. Es verdad que en la base de la rama el brote vuelve a ser más pequeño, la yema, pero fijaros que hay muy poca diferencia. Si miráis el vídeo, por ejemplo, de la higuera, veréis que la diferencia es muy grande porque la punta era muy gruesa, ¿no? Esto es lo que os comentaba, de que realmente es muy fácil de ramificar. Usaremos un par de brotes, dejaremos un par de brotes aquí, o sea, dejaremos el árbol preparado para que haga un par de brotes, ¿veis? Simplemente cortamos. Ahora, cuando podéis de esta manera, solamente es necesario fijarse un poco en la fuerza del árbol, que la punta seca, no demasiado en la forma. Es como si dijéramos que la forma es la prueba del 9, ¿no? Si trabajamos bien un árbol, acaba teniendo una forma bonita, pero no podemos podar siempre estando pendientes de las ramas y tal, porque si lo hacemos, haremos árboles de forma muy poco natural. Ahora, simplemente acortamos las puntas. Cortamos aquí abajo. No lo he cortado demasiado corto para que entre con la tierra. ¿Veis? Pues estas ramas que hay por aquí abajo que han salido. Este brote de aquí es el que está cerrando este. Y ahora vamos a ver los casos en los que no podamos. Por ejemplo, este brote de aquí nos va muy bien, el brote del año pasado, porque nos asegurará un crecimiento un poco bueno, que nos ayudará a cerrar esta herida. Como ya sabemos, esta especie le cuesta un poco de cerrar, por lo tanto, fijaros dónde vamos a podar. Si dejamos todo, no parece que el brote que vaya a formarse sea muy importante, porque la yema es pequeña. En cambio, en esta parte de aquí, como veis, ya están las yemas más fuertes. Como vamos a querer que esta ramita crezca para poder cerrar esta herida, cortaremos dejando las yemas fuertes. Esta rama baja, como os comentaba antes, queremos que suba de fuerza, porque queremos que por esta rama circule mucha más savia, primero para que cierre un poco las heridas, y en el caso de que no lo consiga completamente, poder renovarla con un brote de los que saldrá a media temporada. Seguramente no en esta temporada, en la siguiente. Entonces lo que vamos a hacer es, no los cortaremos como los otros, buscaremos las primeras yemas fuertes. ¿Veis? Estas yemas de aquí ya son fuertes. Dejaremos una yema de estas así fuertes. Cuando dejamos crecer, sí, la de atrás está muy bien también. Cuando dejamos crecer un árbol, no dejamos crecer las ramas todos los años sin cortarlas, sino que las reemplazamos cerca de la base. Como veis, es una poda un poco extraña, porque si nos fijamos, parece que hemos hecho que no hemos estado formando el árbol. Es verdad, o sea, no estamos formando el árbol ahora, simplemente lo que estamos haciendo es distribuyendo la fuerza. Ahora, una vez hecha este primer recorte general, es mucho más fácil de ver y veremos los detalles. O sea, primero solo mirábamos la fuerza y ahora vamos a ver si alguno está mal dirigido, un poco largo, en una zona interior, los que no vamos a usar, por ejemplo. Vamos a hacer que el árbol crezca hacia afuera, por lo tanto los brotes estos interiores que han salido este año no los vamos a aprovechar.
De acuerdo. ¿Veis? Prácticamente hasta aquí la poda es suficiente. Si podáramos más, por ejemplo, si empezáramos a podar a este nivel, lo que provocaríamos sería que crecieran brotes luego por todas partes de las yemas que están dormidas. Entonces, ¿qué sucedería? Que tendríamos que aclararlos a mano, sería un trabajo bastante dificultoso. Ahora está muy bien el árbol para que crezca, tengamos brotes nuevos en primavera en todas las direcciones y que podamos continuar bien la construcción. O sea, hasta aquí llega la poda de este pre-bonsai de Monera.